Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra ofrendarán. Ofrendarán conectada con la palabra principio de Génesis 1:1. Acuérdense que estamos viendo la palabra principio conectada con principio de los diezmos, principio de las ofrendas, que ofrendarán, que esa es la palabra que vimos en el estudio anterior, ofrendarán, principio de qué es lo que vamos a ofrendar. Ofrendarán, y ahora vamos a terminar de ver las conexiones de la palabra ofrendarán. La palabra principio como principio en sí ya la vimos hace tiempo atrás, pero hemos venido viendo principios de diezmos, eh, vamos a ver principios de diezmos que ya lo vimos y en algunas maneras, en algunas maneras esa palabra diezmo siempre la vamos a ir viendo conectada con otros estudios que tengan que ver con la palabra principio. Ya expliqué que esa palabra principio, y siempre lo repito en cada estudio para que si la persona es nueva y está entrando al estudio, que entienda un poco de lo que estamos hablando. La palabra principio de Génesis 1:1 es principio de una creación, pero ya expliqué que no puede haber, bíblicamente hablando, no puede haber el principio de una creación si no tenemos en nuestras manos primero diezmos y ofrendas, porque esa creación de principio de Génesis 1:1, la palabra principio de la creación, esa creación no se puede llevar a cabo si no tenemos diezmos y ofrendas. Ya he venido hablando de todo esto, que la palabra diezmos no es los diezmos que nos enseñan en las iglesias y que no es las ofrendas que nos piden de dinero. Ya les expliqué que la Biblia es espiritual, o ella tiene su, vamos a decirlo así, su propio lenguaje. Cuando uno lo lee así, corrida, la Biblia literalmente, ella te va a hablar de árboles, de plantas, de animales, de diezmos como que si fuera dinero y esto y aquello, pero todo eso es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado, o un lenguaje de sombras, o es un lenguaje que parece que es esto, parece, pero no es. Entonces, para saber exacto lo que es en la Biblia, cada cosa, se tiene que estudiar la Biblia palabra por palabra. ¿Ok? Es la única manera que se puede entender apropiadamente qué es lo que la Biblia está hablando. Entonces, hoy continuamos con, ya dije, ya vimos la palabra principio, principio de diezmos, diezmos que ofrendarán, y ya vimos la palabra ofrendarán, pero no hemos terminado las conexiones de la palabra ofrendarán. Hasta donde nos quedamos en el último estudio de la palabra ofrendarán, las primicias de los diezmos que ofrendarán. Ya les dije que la palabra primicias que estudiamos es la misma palabra que principio de Génesis 1. O sea, en el libro de Números, capítulo 18, versículo 24, te va a decir las primicias de los diezmos que ofrendarán. Ese es el texto que estamos estudiando hasta ahorita. Pero la palabra primicias allí es el número 7225 en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, la Biblia interlineal del Dr. Green, es el número 7225. Y el número 7225 en la Biblia interlineal, en la concordancia Strong, en el diccionario Strong, ese número 7225 quiere decir principio de una creación o primicias de los diezmos y ofrendas. ¿Ok? Entonces, como ya vimos la palabra principio, ya vimos la palabra diezmos de Malaquías, perdón, y ya vimos la palabra diezmos que ofrendarán, vimos la palabra ofrendarán como palabra con todas sus citas bíblicas, pero
en el último estudio vimos que esa ofrenda, esos diezmos que ofrendaremos o ofrendará la iglesia, esos diezmos, expliqué que son líderes reinales y sacerdotales. Entonces, todos los líderes que tienen que ver con trabajo sacerdotal y todos los líderes que tienen que ver con trabajo reinal son diezmos. Esas personas son diezmos. O sea, que como en este momento, por ejemplo, que estamos esperando la segunda venida, perdón que ando bien mal de la alergia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que estamos esperando. Pero esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia prueba que Él no viene esta vez a ser crucificado, como vino la primera vez. Ahora viene a reinar. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesucristo va a reinar? Eso es lo que yo les he venido hablando anteriormente. ¿Cómo Él va a reinar un reino que va a tomar si Él no tiene listas en sus manos sus diezmos y sus ofrendas? ¿Cómo lo va a lograr? Perdón. Entonces, les he venido probando que esos diezmos y esas ofrendas que nuestro Señor Jesucristo necesita en este momento para esta nueva creación que se va a comenzar, o esta segunda venida, que Él va a comenzar el trabajo reinal. Ya les dije que son líderes, el diezmo y las ofrendas que Jehová pide. Son líderes, pero líderes preparados bíblicamente hablando, porque pues lógicamente si lo que estamos hablando es de la Biblia que la persona tiene que estar preparada. Entonces, dirá usted, no, pero pues, ¿por qué nos tenemos que preocupar si nuestro Señor Jesucristo viene ya a comenzar su trabajo reinal? Si nosotros somos cristianos y nosotros somos líderes, podemos enfrentar un trabajo reinal. Cualquier cristiano puede decir eso. Ahora, la pregunta que hay que hacernos aquí es, bueno, usted es líder, pero ¿qué clase de líder es usted? Porque, no, pues alguien podría decir, pues yo soy líder, yo trabajo en la obra de Dios, ¿ok? Pero ¿cómo trabaja la obra de Dios? Porque es que hay reglamentos, vamos a decir, para esto de ser un diezmo o una ofrenda del Señor o de Cristo. Porque si usted es un diezmo o una ofrenda, o queriendo decir que es un líder que trabaja la obra de Dios, pero usted trabaja la obra de Dios por un sueldo o un salario que usted gana en su iglesia o en su congregación por hacer el trabajo que usted hace, ya sea que usted es predicador, es ministro, es evangelista, es misionero, es pastor, es profeta, apóstol, lo que sea, pero usted trabaja su trabajo con un salario. Y si usted no recibe ese salario, usted no está dispuesto a trabajar ese trabajo, entonces quiere decir que usted no califica como diezmo o como ofrenda. ¿Por qué no? Porque como estamos hablando del reino de Cristo, estos diezmos y estas ofrendas que estamos explicando aquí son diezmos y ofrendas del Antiguo Testamento, o sea, son diezmos y ofrendas para el primer pacto. Acuérdense de eso. El primer pacto es el pacto de Adán, es el pacto de Aarón, es el pacto de Agar, que es el pacto 1, ¿ok? Que ese es el pacto que la Biblia enseña que fue el pacto violado, desechado por Jehová, el pacto que el pueblo violó, que destruyó, que quebró, etcétera, etcétera. Entonces, estamos estudiando los diezmos, pero el formato que los diezmos llevan, ¿qué formato es? Porque no importa si esos diezmos o esas ofrendas son para el Antiguo Testamento, que es para el primer pacto, o esos diezmos o esas ofrendas son para el Nuevo Testamento, que es para el segundo pacto o el pacto de Cristo. No importa.
para cuál de los dos pactos. O sea, el formato a seguir es el mismo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, estudian el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, solo esos 3 libros, sin mencionar el resto de libros del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en el tiempo de Jeremías el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en general, fracasó con Jehová y Israel terminó, vamos a decirlo así, prisionero con los asirios y las tribus de Judá terminaron prisioneros con Nabucodonosor en Babilonia. No importa la situación que pasó, con quién terminaron cada tribu, prisioneros espiritualmente hablando, sino lo que importa aquí es por qué, si ellos comenzaron bien, vamos a decirlo así, con el pacto de Dios, perdón, por qué ellos terminaron mal con Dios en ese pacto o con Jehová. Bueno, una de las cosas que vamos a decirlo así, que ellos terminaron, una de las cosas que hicieron mal en ese pacto, que fueron muchas cosas, pero una de las cosas fue que ellos empezaron a servir la obra solo por dinero, ya dinero literal, ya no te está hablando de dinero espiritual, como los diezmos y las ofrendas son dinero espiritual, pero ya te está hablando que en el tiempo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, todo eso, ahí si uno investiga esos libros se da cuenta que el pueblo, tanto el área gubernamental como el área sacerdotal de Jehová había caído en un espacio de avaricia completa. Y si para ellos no había dinero en el medio, dinero físico, ellos no le servían a Jehová. O sea, no daban la palabra de Jehová, no la predicaban, no la enseñaban. Tenía que haber dinero de por medio para que eso se diera. Pero aparte que ellos daban esa palabra por pago, por sueldo, por salario, aparte que ellos la daban así, daban una palabra confusa, una palabra corrupta, corrompida. No que la palabra esté corrupta, sino que ellos la corrompían, o sea, ellos la adaptaban o la ajustaban, por decirlo así, a su manera de ellos pensar, a su manera de creer y a su manera de cómo ellos les convenía. Entonces, toda esa corrupción hizo que el pacto fuera violado, quebrado y desechado en última instancia por el propio Jehová. Entonces, lo que pasa aquí en este tema de los diezmos y ofrendas que ofrendarán y todo esto, que ya les dije que los diezmos y las ofrendas son líderes, el asunto aquí es que para hacer diezmo o ofrenda del reino, en este caso el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque es el reino que estamos esperando, es el reino que ya estamos entrando prácticamente en él, es el reino que nos pertenece a nosotros los de este tiempo. Para servir como diezmo o ofrenda de ese reino de nuestro Señor Jesucristo, la persona que va a servir tiene que servir sin sueldo, sin salario. ¿Por qué? Porque toda persona, la Biblia estipula o enseña que toda persona que trabaja la obra de Dios por un salario, entonces la persona misma se convierte en esclavo del reino o en esclavo de ese salario o de ese trabajo, por decirlo así. O sea, que toda persona que sirve a Dios y cobra un sueldo por su trabajo, la persona no puede ser libre en nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de libertad. En pocas palabras, no, el reino de Cristo no es el reino, por decirlo así, de Adán, que es el reino de la esclavitud, es el reino de la corrupción, es el reino de todo lo que tiene que ver con cosas corruptas. El reino de Cristo no es así. Es un reino que se va a trabajar rectamente, honestamente. Entonces, para servir en el reino de Cristo, apropiadamente hablando, la persona tiene que ser un tipo de líder, no importa si su trabajo es pequeño o es grande o mediano, eso no importa. Lo que importa es que tiene que ser un tipo de líder
que tiene que servir el trabajo de la obra, pero sin salario. Porque al momento que la persona cobra un salario por su trabajo, entonces la persona se está convirtiendo en esclavo o en lo que el Cristo lo llamó en el Nuevo Testamento o en un asalariado. ¿Ok? Y él mismo explicó, dijo, el asalariado no es dueño, dijo, de las ovejas. ¿Ve? Pero el verdadero pastor, dijo él, refiriéndose a él mismo, o sea, el verdadero ministro en este caso, si es dueño de las ovejas o dueño de la congregación, pero las ovejas y la congregación, ¿quiénes son? Pues esos son el reino, porque el reino en sí está en nosotros. Cristo mismo lo explicó, dijo, el reino está en vosotros, o nosotros mismos, la cristiandad, somos el reino. Ok, entonces, para que un líder, hombre o mujer, no importa qué título usted tenga en su trabajo que usted haga, cristianamente hablando, eh, aquí los títulos en realidad son cosas de hombre, eso no importa. Lo que importa es que si su trabajo suyo que hace, bíblicamente hablando, cobra un salario, entonces usted es un empleado de Cristo o un empleado de Dios o un empleado de Jehová. Pero quiere decir que usted no puede ser heredero junto con Cristo de ese reino o coheredero, como la Biblia le llama. ¿Por qué no? Pues porque usted cobra un salario. Y si usted cobra un salario, usted es un empleado del reino, no es un heredero del reino. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo habló de este tema de muchas maneras. Él dijo, a la verdad, le dijo a los fariseos y a los escribas, a la verdad, le dijo, el siervo no queda en la casa. Quien queda en la casa, dijo él, es el hijo. La palabra casa, lo que quiere decir en la Biblia es el reino. Lo que él estaba diciendo es, el hijo, que en este caso es Cristo, es el que queda en la casa o el que hereda la casa. Y el siervo no hereda la casa. ¿Cómo va a heredar el siervo la casa si el siervo está cobrando un salario por su trabajo? Si él está cobrando un salario por su trabajo, el siervo lo que es eso, la palabra lo dice, siervo, no hijo del reino, sino siervo del reino. Como siervo del reino que es, tiene derecho a un salario. ¿Ok? Entonces la persona legalmente tiene derecho a un salario, pero esa persona no puede heredar el reino de Cristo o en pocas palabras no puede gozar de los beneficios del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona ha estado trabajando por un salario, entonces es un siervo. Pero los hijos de Dios que la Biblia le llama, y los hijos del reino, los hermanos de Cristo, coherederos con Cristo, esos no pueden cobrar sueldo, no importa si ellos como líderes son diezmo o ellos como líderes son ofrenda, no pueden cobrar salario. ¿Por qué? Porque al momento que usted trabaja por salario, usted solito está renunciando al reino de Cristo y está abrazando o adoptando el reino de Adán, que es el reino de la corrupción, que es el reino del fracaso, que es el reino de la esclavitud, es el pacto de Aarón, es el pacto de Adán, es el pacto de Agar, que es el pacto de la esclavitud espiritual. ¿Ok? Entonces, explico todo esto porque hemos venido hablando de los diezmos, del principio de diezmos o primicia de diezmos. Ya les dije que la palabra principio en Génesis 1 lo que quiere decir es el principio de una creación, pero ese principio de una creación no se puede llevar a cabo si no tenemos en la mano las primicias de los diezmos y las ofrendas, porque esa creación se construye con diezmos y con ofrendas, pero no diezmos y ofrendas de dólares o pesos o la moneda que haya en su país, sino diezmos y ofrendas de líderes, porque todo lo que la Biblia habla, la Biblia no tiene nada que ver con dinero físico, con árboles físicos, con vacas físicas, animales físicos. Todo el lenguaje de la Biblia es un lenguaje figurado.
¿ok? La Biblia es espiritual, entonces todo lo que ella trata con nosotros es el espíritu o el entendimiento. Entonces, el punto en el que estamos aquí es que en el último estudio que vimos de la palabra primicias de los diezmos que ofrendarán, vimos la palabra primicias o principio, que es lo mismo, vimos la palabra diezmos de Malaquías y vimos parte de la palabra ofrendarán. Ahora estamos viendo las conexiones de la palabra ofrendarán, pero en el último estudio de esta palabra ofrendarán vimos dos citas bíblicas de la palabra, de la conexión directa de la palabra ofrendarán. Y ya les dije que son líderes. Entonces la palabra ofrendarán que vimos en el último estudio es Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero la Biblia dice que Belsasar primero fue un príncipe y después un rey. Ajá, ya les dije que los diezmos y las ofrendas de una creación bíblicamente hablando no es dinero, primeramente no tiene nada que ver con dinero físico, eso es antibíblico. Y en segundo lugar, ser diezmo bíblicamente hablando y ser ofrenda bíblicamente hablando no es cualquier persona. La ofrenda tiene varios niveles para ser ofrenda, ¿ok? En la Biblia puede ser tu ofrenda como un simple líder, un diácono, una persona sencilla que limpia nada más un edificio, que le llamamos iglesia, sirve el agua, los Kleenex, ¿ok? Todo ese tipo, eso puede ser una ofrenda, pero la palabra diezmo, específicamente la palabra diezmo, lo que quiere decir son líderes reinales y sacerdotales. ¿Qué quiere decir? Que tienes que traer a la casa de Jehová, tienes que traer líderes bien preparados en la Biblia. Cuando digo bien preparados, no que se sepan la Biblia de principio a fin, sino bien preparados en el sentido de entender lo más que pueda de la Biblia. No saberse la Biblia como si fuera una máquina, tal capítulo, tal versículo, bla, 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 dice esto y bla, 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 y ni siquiera sabe de qué está hablando, sino entender la Biblia, porque saberse la Biblia de memoria es una cosa y entender la Biblia, lo que la Biblia está diciendo en alguna porción, en una palabra, en un versículo, en un capítulo, eso es otra cosa. Entonces, los diezmos son líderes, hombres o mujeres, cristianas que creen en la Biblia, creen en Dios y son personas que llevan años estudiando la Biblia, tratando de entender lo más que pueden. Entonces, esa persona está preparada para servir de diezmo, en este caso para el reino que estamos esperando, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta persona que va a servir de diezmo en el reino de Cristo, quiere decir entonces que la persona va a tener que hacer un trabajo reinal, sacerdotal, y la persona no puede cobrar un salario o un sueldo. Ajá. No puede, porque al momento que ya está cobrando un salario o un sueldo, entonces la persona ya no es hijo de Dios. La persona misma se convierte en servidor de Dios o esclavo de Dios, pero no en hijo. Porque hijo lo que quiere decir es que la persona es libre en ese reino para trabajar el trabajo de la obra. O sea, es libre en el sentido que la persona no le pertenece a nadie en sentido salarial. Si una persona cobra un salario de una empresa, de una corporación, la persona como empleado pertenece a esa empresa, a esa corporación, porque está cobrando un salario de ahí. Pero cuando la persona sirve gratuitamente, entonces la persona ya no es un asalariado, es un hijo. ¿Por qué? Porque por eso Cristo dijo, a la verdad dijo, el siervo no queda en la casa, el hijo es el que queda en la casa. ¿Por qué? En otro estudio di el ejemplo. Dije, si yo tengo un hijo
y la yarda de afuera de mi casa está sucia, llena de monte, y yo necesito limpiar esa yarda y mi hijo vive en la casa, pues lo voy a mandar a que limpie la yarda y recoja todo ese monte y lo eche a la basura, pero yo no le voy a pagar a mi hijo por hacer ese trabajo. ¿Por qué no le voy a pagar? Bueno, porque mi hijo vive en mi casa. Aparte que es mi hijo, vive en mi casa. Y si vive en mi casa y es mi hijo, tiene obligaciones morales en esta casa. Entonces, de la misma manera, es el reino de Dios o de Jehová o de Cristo. Es la misma cosa. O sea, todas personas que trabajamos en esos reinos, solo podemos trabajar, cobrar salario o sueldo si somos empleados o servidores o siervos de ese reino. Pero si nosotros somos hijos de ese reino o de ese Dios, entonces quiere decir que somos herederos o coherederos con Cristo. Porque en ninguna parte en la Biblia te dice que Cristo trabajaba y que el gobierno de Roma, los romanos o de allá de Israel, Palestina o como usted le llame, le pagaban a él tanto de sueldo para ir y predicar el evangelio y enseñar la palabra. No dice eso la Biblia. Ahora, la Biblia enseña que ser siervo del reino de Dios de Jehová, ¿ok? O Cristo, la Biblia te dice que es algo perfectamente legal. Ser siervo, que quiere decir que vas a cobrar un sueldo o un salario por trabajar en ese reino o por servir, ya sea que vas a predicar o vas a enseñar Biblia o vas a hacer esto o vas a hacer aquello, no importa el trabajo ministerial que hagas, pero si cobras un salario, estás perfectamente en lo legal de hacerlo. Pero también uno tiene que estar entendido que si yo cobro un salario, entonces yo soy un asalariado en ese reino. No soy hijo de ese reino o de ese rey particularmente. ¿Ok? Entonces, la persona diezmo, sea hombre o sea mujer, la persona diezmo es un líder reinal o sacerdotal. Acuérdense que el área sacerdotal de la Biblia es reinal también, solo que es reinal en el área sacerdotal. Y existe la otra área, que es el área reinal gubernamental. Entonces, no importa, pero el punto aquí es que el tema que yo estoy dando, ya las primeras dos citas bíblicas que vimos de la palabra, de lo que es ofrendar esos diezmos, la palabra ofrendarán, porque ya vimos la palabra primicia, la palabra diezmo y estamos viendo la palabra ofrendarán. En el último estudio de este tema, di las dos citas bíblicas donde prueban que esos diezmos que ofrendarán son Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero Belsasar era un príncipe y con la muerte de su padre se coronó rey de Babilonia. Entonces, des en cuenta entonces que un diezmo es una persona rey o reina. Por eso es que allá en Malaquías, si ustedes analizan, estudian detenidamente el tema de los diezmos, ustedes ven que Jehová dice, traed, dice, los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y la casa de Jehová, ¿qué es lo que ocupa? Frijoles, arroz, carnes, tortillas, panes, o la casa de Jehová lo que ocupa es palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, ¿qué diezmos son los que vamos a llevar a la casa de Jehová para que haya alimento en la casa de Jehová? Todos los dólares que podamos recoger para pagárselos al líder que está allí en esa casa, en esa que se llama iglesia, que ellos le llaman iglesia, pagarle todo lo que podamos para que nos dé el alimento de la palabra. No, ¿por qué? Porque si usted lo que quiere es alimentarse de la Biblia, lo único que usted necesita es ir a una tienda, comprarse una Biblia y si usted sabe leer, léala. Es todo lo que ocupa. Ahora, el alimento del que Jehová habla es de la Biblia, sí, es de la palabra, pero es una palabra entendida. O sea, es una palabra que la persona que es diezmo ha pasado años en ese libro, estudiando, esforzándose por entender qué es lo que la Biblia realmente está hablando en este
tema en particular para poder de esa manera enseñárselo al pueblo. Allí sí estamos hablando de un diezmo. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona normal, que estoy casada con esposo, con hijos y trabajo afuera de mi casa y si no trabajo fuera de mi casa y trabajo solo en el hogar, igual yo estoy ocupada todo el día con hijos en la escuela, llevando, trayendo, limpiando, cocinando, lavando, planchando, barriendo, qué sé yo. Estoy ocupada todo el día. Entonces yo no tengo 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16, 18 horas diarias para estar completamente enfrente de la Biblia a la par de un diccionario bíblico, investigando palabra por palabra para yo saber qué es lo que realmente dice la Biblia en esa palabra en específico. Entonces, como mi vida es muy ocupada, yo necesito de un líder, ya sea un evangelista, un misionero, un pastor, un profeta, un apóstol, qué sé yo, pero un líder que viva su vida específicamente o que la haya vivido por años específicamente investigando la Biblia palabra por palabra para saber qué es lo que la Biblia dice. De esa manera ese líder me puede dar de comer a mí o darme el alimento del que dice Malaquías, ¿ok? Traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, darme el alimento espiritual a mí para que yo entienda la palabra. Tal vez ese líder le tomó 20, 30 años entender lo que entiende de la Biblia, hasta la parte donde está. Y tal vez eso que entiende me lo puede explicar a mí, esa persona, enseñármelo en un año. ¿Ve? ¿Por qué a mí me va a tomar un año? Bueno, porque yo solo voy a ir a recibir ya la comida cocinada, servida y lista solo de comérmela. Pero esa persona invirtió todita su vida prácticamente para poder primero investigar esa palabra y luego cocinarla y armarla hasta armar el plato y servirlo. Entonces, la persona diezmo, explico todo esto para que entendamos quién es una persona diezmo. La persona diezmo es un líder reinal, ya sea reinal gubernamental del sistema de gobierno de una nación, de un continente o de un imperio, o la persona diezmo es una persona reinal sacerdotal, que quiere decir que trabaja para una línea sacerdotal o una línea pastoral. Pero el diezmo tiene que ser una persona reinal. Por lo tanto, al ser una persona reinal, no puede, legalmente, bíblicamente hablando, no puede cobrar un salario. Porque si lo cobra, que Cristo se lo paga. Si empieza a cobrarle a la congregación un salario, entonces la persona, ella solita se ahorca. ¿Por qué se ahorca? Porque ella solita, ese líder solito, desecha a Cristo, desecha el reino de Cristo y vuelve a abrazar el reino y el pacto violado de Adán, que ese es el pacto que no redime a nadie y que no salva a nadie, porque ese es el pacto de la esclavitud, el pacto 1. Esclavitud quiere decir ser siervo del reino o servir del reino. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia habla tanto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes que cuesta tanto en la vida llegar o costó tanto, por ejemplo, llegar al... o ha costado? ¿Por qué ha costado? Porque todavía no llegamos del todo al reino de Cristo, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes? Solo analícenlo. Si convertirse en Cristo para un hombre o una mujer fuera tan fácil, entonces todos los servidores de la Biblia fueran Cristo. Samuel fuera Cristo, Moisés fuera Cristo, Aarón fuera Cristo, todos ellos fueran Cristo, los hombres y las mujeres, todos. Miriam, la María, todos ellos fueran Cristo. ¿Y por qué no son Cristo? Porque ya les dije que el reino de Cristo, el misterio es que radica que la persona en el reino de Cristo tiene que ser rey, reina, príncipe, princesa, ya sea gubernamental, que quiere decir regir un reino, una nación, un imperio en forma de gobierno, o rey, reina, príncipe, princesa en forma sacerdotal. ¿Ok? Cualquiera que sea el caso,
No importa de qué caso usted esté hablando, pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo las cosas son reinales. Porque el reino de Cristo es el pacto de la libertad, es el pacto de la salvación. No es el pacto de la esclava, no es el pacto de la sangre de los becerros, de las vacas, de los chivos. No, es la sangre literalmente que quiere decir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre descendencia reinal de Cristo. Entonces no se puede. En el reino de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser diezmos y ofrendas, pero diezmos y ofrendas entendidos. Entendidos que no podemos mezclar la manera de trabajar en el pacto viejo de Adán o trabajar en el pacto nuevo de Cristo. No se puede. O nosotros escogemos el pacto nuevo de Cristo, que es el pacto reinal como hijos, o el pacto viejo de Adán, que es el pacto violado, vomitado y desechado. Que acuérdense que ese pacto de Adán es el pacto 1, dice la escritura, y ese pacto 1, ya les dije que es el pacto del diablo, es el pacto de Satanás, es el pacto de la serpiente antigua, es el pacto del gran dragón. Entonces, he venido hablando de todo esto y poco a poco vamos a ir probando cada estudio, porque se requiere tiempo, no se puede hablar de un montón de cosas apropiadamente a la misma vez y decir que ya, eso ya les dije que en la Biblia para poder probarse se tiene que estudiar palabra por palabra. Y esa palabra por palabra lo que podemos hacer es comentar de otros temas que están directamente conectados a esa palabra. Por ejemplo, cuando di el estudio del pecado mortal, todo el tiempo les estaba hablando que el pecado mortal estaba conectado con la ley de Moisés directamente. ¿Por qué? Les explicaba, porque la ley de Moisés fue dada para criminales y el pecado mortal quiere decir criminales. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, de la misma manera, ahorita estamos estudiando la palabra ofrendarán, que son los diezmos que vamos a ofrendar, pero ¿qué clase de personas son esos diezmos que vamos a ofrendar? Pues aquí te dice que esos diezmos son Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Pero Belsasar es un rey. Pues sí, allí te está dejando saber que diezmos quiere decir reyes y reinas sacerdotales o gubernamentales. Pero eso es lo que es una persona diezmo. Entonces, ya que hablé de todo esto y que ya les volví a retomar parte del tema del hijo de Nabucodonosor, que fue la cita que vimos, que él es Belsasar, es diezmo. Entonces, ahora vamos a ir a probar qué persona servía aquí de diezmo en el área sacerdotal. Ya en el estudio anterior vimos qué persona es diezmo en el área reinal, el hijo de Nabucodonosor. Ahora vamos a ir a ver qué persona es diezmo en el área sacerdotal. Todas estas personas pertenecen al primer pacto, ¿ok? En el pacto nuevo de nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo necesitamos. Necesitamos los mismos diezmos, las ofrendas, pero ahora es para el pacto segundo, ¿ok? Entonces vamos a ir perdón, y la cita bíblica para probar el área diezmo sacerdotal está en Nehemías capítulo 3. Vamos a Nehemías capítulo 3. Y en Nehemías 3, Nehemías, si usted tiene su Biblia, búsquelo. Nehemías capítulo 3, versículo 18. Nehemías 3, 18. Y en Nehemías 3, 18 dice la Biblia. Está hablando, en este capítulo está hablando de Nehemías, Esdras, el pueblo que Nabucodonosor había llevado prisionero a Babilonia
Acuérdense que ya expliqué en otros capítulos que ese aprisionamiento de Babilonia es mental. No es así como nos han enseñado. Ya les dije que la Biblia toda tiene su propio lenguaje. Entonces nos han enseñado que es que los llevaron enchachados, amarrados, encadenados a Babilonia. Sí, enchachados y encadenados, pero espiritualmente. Entonces dice, esta cita que vamos a leer es de la gente que regresó con Nehemías, Esdras, después que regresaron de Babilonia y comenzaron la reconstrucción de Jerusalén otra vez y reconstrucción de los muros y de todo eso. Entonces vea lo que dice el texto. Nehemías 3:18 dice, después de él, después de esta persona, bueno, lo voy a tomar desde el 17, versículo 17 para que lo entendamos mejor. Miren lo que dice el 17. Tras él, restauraron los levitas. Ponga atención de quién está hablando. Tras él restauraron los levitas. ¿Te está diciendo entonces que los levitas fueron prisioneros también a Babilonia? Sí, porque ya les dije que todo esto del primer pacto, de las transgresiones que había en el primer pacto, es todas estas violaciones que hubieron, ya sea por corrupción, que vendían la palabra de Dios, o por corrupción en el sentido de que la persona, el servidor de Dios, caía en corrupción porque era ignorante de la Biblia, o sea, no entendía la Biblia apropiadamente. Acuérdense que ya expliqué también ese tema, que hay personas que sirven a Dios o a Jehová, están en su corazón de ellos, en su mente, son sinceros. En su corazón o en su mente ellos son honestos y son sinceros a la hora de servir, pero son personas que no entienden la Biblia apropiadamente. Entonces, al no entender Biblia suficiente, cometen un montonal de errores. Y ese montón de errores, aunque uno los haga por ignorancia bíblica, porque no entiende bien, ese montón de errores, en resumidas cuentas, viene teniendo un resultado. Y ese resultado es el fracaso reinal, ya sea gubernamental o sacerdotal. Pero miren lo que dice después que regresaron de Babilonia, Nehemías y Esdras, miren lo que hicieron. Dice, tras él, dice, restauraron los levitas, Reuán, hijo de Bani, dice, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región, gobernador de la mitad de la región de Keila. ¿Se están dando cuenta? Te está hablando de gobernantes, gobernadores, ya sea en el área sacerdotal o en el área gubernamental. Y luego dice en el 18, dice, después de él, que es el texto que venimos, ¿ok? Después de él, de estos levitas, restauraron, dice, sus hermanos, Babai. Por este venimos, por este hombre. O sea, que lo que vamos a ofrendar, los diezmos, aquí te deja saber que los diezmos del Antiguo Testamento eran Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en el área sacerdotal levítica eran Babai. Te está hablando del área sacerdotal, los sacerdotes, porque ese es los sacerdotes de la orden de Aarón. Esta no es la orden de Cristo, ¿ok? Por eso estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la orden de Aarón o el primer pacto, que es el pacto fracasado, para poder entender qué vamos a hacer en el nuevo pacto con Cristo, porque si no estudiamos esto y no lo entendemos, no vamos a entender qué es lo que vamos a hacer allá. Entonces otra vez leo el 18, dice Nehemías 3:18, después de él, después de estos levitas, restauraron sus hermanos, otros hermanos levitas. Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. O sea que esta región de Keila, por decir, vamos a imaginarnos que es un mango, una sandía, un melón en bruto, así toda la fruta. Entonces estaba dividido por la mitad. Entonces una parte la reconstruyeron o restauraron una parte de los levitas y la otra parte la otra parte. Entonces, para restaurar una área sacerdotal se necesita ser un sacerdote, ya sea sacerdote regular o un sumo sacerdote, pero como en este caso estamos estudiando la palabra diezmos,
te está hablando del área diezmo, quiere decir reinal. Entonces, ya sea reinal gubernamental o reinal sacerdotal, te está hablando de reyes, reinas, príncipes, princesas. Entonces, te está hablando de todo lo que tiene que ver con el área de gobierno. Ya sea que vamos a gobernar una nación, un continente, un imperio, como rey o reina, o ese mismo imperio, ese reino, lo vamos a gobernar en una forma sacerdotal o pastoral, si lo quiere ver de esa manera, porque es lo mismo. Entonces, des en cuenta entonces que diezmo no es cualquier persona. Ofrenda puede ser, ya les dije, cualquier persona que simplemente tenga la voluntad de hacer un trabajo y que lo pueda hacer, puede hacerlo. Porque las ofrendas, no es que todas las ofrendas son así, porque las ofrendas también son líderes sacerdotales y gubernamentales, pero de acuerdo al nivel, de qué tipo de nivel de ofrenda es. Pero cuando se habla de diezmos, que es el tema que estamos estudiando, cuando nosotros abrimos la boca y decimos diezmos, hay que traer los diezmos a la iglesia o los diezmos al alfolí, lo que estamos diciendo con eso es, hay que traer al próximo maestro bíblico, al próximo pastor bien educado, al próximo ministro, al próximo sacerdote bien educado. Hay que traer a la próxima reina que se va a sentar en el reino o al próximo rey que se va a sentar en el reino. La palabra diezmo, exactamente eso es lo que quiere decir. Entonces, ya que probé esta palabra, ahora vamos a ver, para seguir entendiendo mejor, esta palabra diezmo. Vamos a ir ahora a la cita que continúa en 2 de Samuel. Vamos allá. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel capítulo 15. Segunda de Samuel capítulo 15. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 30. Y aquí venimos para probar lo que les dije de la parte de qué diezmo quiere decir rey, en este caso el hijo de Nabucodonosor, quiere decir sacerdotes o todo el área sacerdotal de la orden levítica. Y ahora vamos a ver el lugar a donde se llevan los diezmos. Y el lugar a donde se llevan los diezmos es al Monte de los Olivos. Y la palabra Monte de los Olivos en la Biblia no quiere decir allá en la nación literal de Israel que hay un Monte de los Olivos, no, porque ya les dije que la Biblia es espiritual, ella, todo lo que te habla es un espacio espiritual. Entonces dice en el versículo 30, y David dice, subió la cuesta de los olivos, dice, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también dice todo el pueblo que tenía consigo cubrió, dice cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. Bueno, no venimos aquí a ver el fracaso del rey David, lo que venimos es a probar el punto de qué es la palabra que tiene que ver directamente con diezmos, aparte de rey, de reina, príncipes, princesas y sacerdotes o todo el área pastoral.
que es el lugar que le pertenece a los 10, Monte de los Olivos. Entonces, aquí venimos viendo que el rey David subió, vamos a decir, dice que subió la cuesta de los olivos llorando, pero por un asunto de fracaso. Pero el punto es Monte de los Olivos. Por eso la Biblia, si ustedes se fijan, cuando habla de la segunda venida, perdón, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se fijan, la Biblia dice que Él pondrá su pie en el Monte de los Olivos. Y nosotros cuando leemos la Biblia literalmente pensamos que se está refiriendo a que Él va, como la Biblia dice que viene de la nube del cielo, que viene de allá, uy, ¡tas! Va a poner su pie en el Monte de los Olivos literalmente. Pero no, ya expliqué en otro estudio que lo que el texto está diciendo es que en la venida de Cristo, Cristo va a poner su pie, que quiere decir el pie del reino o la base del reino, en el Monte de los Olivos. Pero el Monte de los Olivos no es literal, así como ya les dije. Entonces, la palabra diezmos quiere decir entonces olivos o Monte de los Olivos, porque la palabra monte en la Biblia lo que quiere decir es nación natural propia. Entonces, en este caso, si hablamos de Monte de los Olivos, estamos hablando de una nación, espiritualmente hablando, de olivos o una nación llena de olivos o olivas. Y acuérdense que en la Biblia el olivo y la oliva se ocupa para sacar el aceite que va a producir la luz de la palabra, va a mantener encendida la palabra. Entonces te está hablando todo ese lenguaje de olivas y olivos, te está hablando de líderes reinales, sacerdotales que mantienen prendida la palabra, la mecha de la palabra, la luz de la palabra, con la que alumbramos las naciones, con la que alumbramos nuestras vidas, la que alumbramos todo lo que nos rodea. ¿Ok? Entonces, ya probé. Ahora vamos a ir al libro de Zacarías, a continuar viendo los olivos. Vamos a Zacarías. Me pasé. Ok, Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14, 4. Pero lo vamos a tomar desde el versículo 1 para entenderlo mejor. Y dice 14:4. Después dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Sí ve? Sus pies, te está hablando no de los pies literales de una persona, sino sus pies o sus bases. ¿Ok? Sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos, dice y el monte de los olivos se partirá, dice, por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Por eso dice, habla de pies de Jehová, más de un pie, en plural pies, pues sí, ¿por qué? Porque si la montaña espiritual de los olivos se va a partir por la mitad, pues Jehová va a necesitar más de un pie para comenzar una base reinal en cada montaña, porque ahora ya no es una montaña, sino que ahora tenemos dos. Al partirse esta montaña en dos, necesitamos dos pies reinales y sacerdotales para poner un pie reinal y sacerdotal en una montaña o en una parte de la montaña, y lo mismo en la otra parte de la montaña. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues explico todo esto para que les vaya quedando más claro lo del asunto de los diezmos. Entonces, ahora continuamos con la cita que sigue de la palabra ofrendarán. Va a estar en Primera de Crónicas, capítulo 5. Vamos a Crónicas.
Primera de Crónicas 5:14. Primera de Crónicas 5:14. Y en Primera de Crónicas 5:14 venimos por el nombre de Buz. Buz, que quiere decir, el nombre de Buz en la Biblia es conexión directa de la palabra los primeros 10 mandamientos. ¿Ok? O las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, vamos a leer la palabra y dice, Primera de Crónicas 5:14 y dice, estos fueron los hijos de Abilaí, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galat, hijo de Micael, hijo de Jesai, hijo de Jado, hijo de Buz. Entonces, este Buz, ya les dije, este Buz es directamente conexión de los primeros o las primeras 2 tablas de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan las primeras 2 tablas que Jehová le dio a Moisés y Aarón hizo el becerro de oro? Y cuando Moisés bajó la montaña, dice el texto, quebró esas 2 tablas de los 10 mandamientos. Esas 2 primeras tablas de los 10 mandamientos, bueno, en otro tiempo vamos a tener esos estudios. Esas tablas no son tablas literales, así como nosotros entenderíamos ya sea tabla de piedra o tabla de madera, sino son líderes. Todo lo de la Biblia, todo, absolutamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, todita la Biblia te va a hablar de líderes o personas. Entonces, esas tablas de los 10 mandamientos, las primeras 2 tablas que Moisés quebró cuando Aarón hizo el becerro de oro, esas primeras 2 tablas de los 10 mandamientos, ese es Buz. Buz, un lugar en Arabia, Buz, un líder, Buz esto, Buz el otro. Cuando tengamos ese estudio lo van a comprobar quién es este Buz. Te está hablando de puros líderes gubernamentales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ir a seguir probando a Jeremías 25:23. Jeremías 25. 23. Y en este Jeremías 25:23 vamos a seguir viendo a Buz y dice la palabra, a Dedán, a Tema y a Buz y a todos los que se rapan las sienes, todos los que se rapan o se rapan la cabeza o las sienes, este lado de acá, el lado pensante, por decir así. No voy a tocar el tema de raparse la cabeza porque ese es otro tema que tiene que ver con el reino también, pero no voy a entrar allí porque necesito concentrarme en esto para terminar. Entonces, Jeremías 25:23 te está probando de este Buz, que ya les dije que son las primeras tablas de los 10 mandamientos que quebró Moisés cuando Aarón se hizo el becerro de oro. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, ahora vamos a ver esta conexión de la palabra ofrendar. Vamos a ver qué más nos conecta. Nos conecta con que estas personas que son diezmos o sirvieron de diezmo en el Antiguo Testamento terminaron turbados o siendo golpeados o destruidos de alguna manera. Y vamos a ir a probar eso a Génesis 45. En Génesis 45, versículo 3, pero yo lo voy a tomar desde el versículo 1 para que lo entendamos mejor porque son los hermanos de José, ¿ok? Y dice en Génesis 45, 1 al 3, dice, no podía ya José, dice, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie, dice, con él.
Dice, al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces dice, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Versículo 3, que es el texto que venimos. Y dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Preguntó él. Y dice, y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Acuérdense que los hermanos de José son las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel te está hablando de un sistema reinal, un sistema gubernamental, porque 12 quiere decir el sistema de gobierno con el que Jehová comienza de esas 12 tribus. Entonces, el diezmo, esta es conexión de la palabra diezmo que ofrendarán. Entonces, no podemos ofrendarle a Jehová un billete y pensar que él con ese billete va a construir un reino o un imperio o una nación y pensar que con eso lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las cosas de Jehová, de Dios, el Señor, Cristo, son espirituales. Su reino es espiritual. ¿Ok? Entonces, lo que ellos necesitan para construir ese reino o comenzar una creación reinal sacerdotal, lo que ellos necesitan es el diezmo y las ofrendas de líderes. Líderes bien preparados para liderar una obra reinal, ya sea sacerdotal o gubernamental. ¿Ok? Entonces, aquí vimos que ellos estaban turbados. Venimos por la palabra turbar o destruir de alguna manera. Entonces, claro, si los diezmos son líderes, no importa si eres sacerdotal o eres reinal, pero eres líder. A la hora que Jehová o Dios o Cristo te traen un juicio a tu vida porque tu trabajo reinal lo hiciste mal, ya sea mal porque no entendías suficiente Biblia, mal porque eras ignorante de la Biblia, mal porque no le dedicabas suficiente tiempo a la educación bíblica, o lo hiciste mal porque sí entendías suficiente Biblia, pero eras corrupto, eras una persona corrupta que no respetaba el pacto ni respetaba a Jehová, ni a Dios, ni a Cristo y le daba lo mismo hacer un trabajo honorable, de honor, de honra, que hacer un trabajo de deshonra, porque hay de ese tipo de cristianos también. ¿Ok? Entonces, no importa cuál sea el caso es que todo lo de diezmo es reinal, gubernamental o sacerdotal. Vamos a ir a la cita que sigue. La que sigue está en Éxodo 15. Éxodo 15, que es cuando el pueblo de Jehová salió de Egipto. Éxodo 15, 15. Y aquí nos va a hablar de Edom. Edom, Esaú o Rusia. ¿Ok? Y pongan atención. Y dice Éxodo 15, 15. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbaron y los valientes de Moab les sobrecogió temblor. Se acobardaron todos los moradores de Canaán. Pero venimos por la palabra turbar. Aquí te dice que los caudillos de Edom se turbaron. ¿Y quién es una persona caudillo? ¿A poco un caudillo es alguien que, vamos a decir, trabaja eh, de jardinero, de plomero, de electricista? Cuando estamos hablando en la Biblia, la palabra caudillo, estamos hablando de líderes gubernamentales, ya sea que formas parte del gobierno de sacerdotal o gobierno reinal gubernamental, no importa de qué área sea, pero cuando de Biblia se trata, todo lo que tiene que ver con diezmo, te está hablando de reyes, reinas, príncipes, princesas, sacerdotes y pastores de alto entendimiento. Entonces, todo esto lo he venido dando porque mi objetivo es tratar de hacer que el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, que está ahorita esperando a Cristo en esta venida, que empiecen a darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo lo que va a necesitar son líderes reinales.
No, vamos a decir, en todos los reinos se ocupan toda clase de líderes, pero no, él no va a ocupar líderes por decir diáconos. Vaya, vamos a suponer que va a decir, oh, pues hay que darles en la iglesia, tenemos, por ejemplo, una congregación de 1000 personas. De esas 1000 personas vamos a preguntar quién quiere estudiar, tomar el curso para diácono, diaconisa, y le vamos a dar la charla que dura 3 meses o dura 6 semanas o lo que dure. Y ya agarramos un librito y ya le damos a charla y decimos, ya le tenemos a Cristo preparado a estos diáconos. No, porque Cristo es un rey, Él viene a reinar. En el Antiguo Testamento es un príncipe para venir a tomar un reino en el Nuevo. Entonces Él viene a reinar. Como rey que es, Él lo que ocupa son príncipes y princesas sacerdotales o gubernamentales, ¿okay? Personas que se van a convertir en reyes y reinas, sacerdotales o gubernamentales, eso no importa. Entonces quiere decir que lo que necesitamos son personas bien estudiadas, bien entendidas, pero en la Biblia. Porque ahora mismo les voy a poner un ejemplo. Si ahora mismo, vamos a suponer que yo soy abogada, soy ingeniero, arquitecto, doctora, cualquier tipo de carrera de esas. Y yo digo, bueno, yo tengo una alta escuela, entonces, si yo soy cristiana, nuestro Señor Jesucristo viene ahorita y Él ocupa de mi trabajo como profesional que soy en esta área, pues yo estoy lista, yo tengo alta escuela, porque tengo que yo estarme consumiendo en ese libro que se llama Biblia, si yo ya tengo una carrera, ok, yo soy economista, entonces me puede poner a trabajar en el área de economía, por ejemplo. No, porque lo de Dios tiene que ver con la Biblia. Entonces, la educación que necesitamos de alto entendimiento es bíblica. Si usted es una persona que tiene una carrera de colegio universitaria, pues qué bueno que la tiene. Pero si no la tiene, no se preocupe. Lo que usted necesita es tener una buena educación bíblica, porque el reino que vamos a tomar es un reino bíblico. Por lo tanto, el trabajo que vamos a hacer es un trabajo totalmente bíblico. Entonces es Biblia lo que tenemos que entender. Entonces, mi objetivo con estos estudios es que nosotros entendamos, pues, que lo que nuestro Señor Jesucristo necesita para ahorita este reino, esta creación que vamos a comenzar, es líderes, príncipes, princesas, que van a terminar siendo reyes, reinas, ¿ok? Sacerdotales o reinales de un reino, para regir un imperio, un sistema de gobierno, ¿ok? Entonces, vamos a ver las dos citas bíblicas más. Ya prácticamente muchas de estas citas las di en el estudio anterior, pero estoy como volviendo a repetir esta parte porque es importantísima, esta parte que entiendan qué es lo que vamos a ofrendar. O sea, entre más usted vea estos estudios y los puede repetir y repetirlos, hágalo, porque entre más lo entienda, mejor va a ser para usted. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 4. Vamos a Jeremías 4. Y en Jeremías 4 vamos 23 al 26. Jeremías 4, 23 al 26. Y aquí vamos a ver lo que yo les dije. Lo voy a probar otra vez, que la palabra principio, allá en aquella creación de principio de Génesis 1, es el principio de una creación reinal, gubernamental y sacerdotal, gubernamental también en el área del sacerdocio. Entonces dice, Jeremías 4:23, dice el texto, miré, dice, a la tierra, y he aquí que la tierra estaba asolada y vacía. Ya expliqué anteriormente que la palabra tierra en la Biblia quiere decir el tabernáculo. ¿Ok? Entonces lo que el texto está diciendo, miré al tabernáculo
Y lo vi que el tabernáculo estaba, dice, asolado y vacío. Y en el tabernáculo, ¿quiénes son las personas que viven allí o se congregan allí o están allí? Pues en el tabernáculo, pues allí está Moisés, ahí está Josué, ahí está Aarón. ¿Y qué son esas personas? Pues Moisés, que era trabajador de la ley, eso representa el sistema de gobierno. Estás hablando de un príncipe que puede llegar a reinar como rey. Ok, entonces estoy hablando del sistema de gobierno, estaba asolado y vacío. Ajá. Jeremías es lo que él está viendo. Miré a la tierra, miré al tabernáculo, sin gobierno, sin un sistema gubernamental, reinal, con poder de la palabra, con entendimiento de la palabra, para sentarse y regir el reino de Jehová. Ajá, y en ese tabernáculo también está Aarón. Ajá. ¿Y Aarón qué es en la Biblia? Pues el primer sacerdote. Es un sumo sacerdote prácticamente. Ok, si es un sumo sacerdote, entonces ¿qué es? ¿Es un simple servidor o estamos hablando de un rey sacerdotal? De un rey sacerdotal. Entonces, entiendan lo que les vengo diciendo, que la palabra principio de Génesis 1 es principio de una creación, pero ese principio de esa creación solo es positivo si tenemos diezmos y ofrendas para comenzar esa creación con líderes preparados para trabajar. Pero ese principio, esa creación es negativo totalmente si no tenemos líderes preparados para liderar ese reino. Entonces dice otra vez, Jeremías 4:23, dice, miré a la tierra, miré al tabernáculo, y he aquí que la tierra o el tabernáculo estaba asolado y vacío, y los cielos, vi a los cielos y no había en ellos luz. Y ya expliqué anteriormente que la palabra cielos en la Biblia quiere decir lugar alto, en el Antiguo Testamento quiere decir un lugar alto, negativo o positivo. Y en el Nuevo Testamento la palabra cielo quiere decir el Evangelio de Cristo. Entonces lo que Jeremías está viendo en la visión, miré al tabernáculo y no había gobiernos. Tal vez el sistema de gobierno estaba allí, pero completamente corrupto, así como pasó en el tiempo de Jeremías. Y lógicamente que con líderes corruptos es como que no haya nadie en un lugar, porque nadie va a trabajar y a luchar por las cosas rectas, por las cosas justas, por las cosas buenas, las cosas limpias. Entonces dice, mire, dice que en los cielos no había en ellos luz, en las personas cristianas, líderes cristianos que son el evangelio, que son la palabra de Dios, no había luz. Luz eléctrica de esta, luz del sol o luz de la palabra. Pues de la palabra, porque estamos hablando de la Biblia, señores. Si estamos hablando de la Biblia, todo es de la Biblia. Ok, entonces no había en ellos luz de la palabra. Entonces, ¿qué líderes teníamos? Bueno, en el tiempo de Jeremías, en el tabernáculo teníamos un montón de líderes completamente corruptos, ladrones, mentirosos, estafadores, secuestradores, asesinos y lógicamente que esos líderes no tienen luz de la palabra, porque si tuvieran luz de la palabra de Dios, entonces ellos, esa luz de esa palabra les serviría para poder mandar, regir su espacio donde ellos trabajan, su reino donde están, pero regirlo en una manera apropiada, en una manera digna, en una manera bíblica, en una manera honesta. Entonces el pobre Jeremías lo que está viendo enfrente de él es todo este cuadro terrible. ¿Ok? Entonces, este cuadro terrible de Jeremías, vamos a llegar hasta el 26. Dice entonces, en el 24, dice, miré a los montes y he aquí que los montes temblaban y todos los collados, dice, fueron destruidos. 25, miré, dice, y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil, el campo del tabernáculo donde Jehová trabajaba con su pueblo. Miré y el campo fértil era un desierto. Y todas las ciudades de este campo fértil eran
asoladas delante de Jehová y delante del ardor de su ira. ¿Se dan cuenta? Es lo que les digo, que todo lo de Jehová tiene que ver con los líderes. Líderes, ya sea líder sacerdotal o líder reinal, pero es con líderes, porque todo lo de Jehová lo que trabaja es gobierno, gobierno de un reino. Y un reino lo que hay son reyes, reyes de un área o de la otra área, pero reyes. Entonces, aquí los he traído para venirles a probar nuevamente este punto de qué clase de personas son las que vamos a ofrendar. Y la última cita de lo que es la palabra ofrendar va a estar en Génesis 1. Génesis 1, versículo 2. Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el tabernáculo, de allá donde venimos de Jeremías, tierra quiere decir tabernáculo, y la tierra estaba desordenada y vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice el texto, pero nosotros venimos nada más por, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la palabra tinieblas aquí no se está refiriendo a las tinieblas que vemos en la noche. Todo lo de la Biblia es, ya les dije, personas o líderes. Te está diciendo que te está hablando de una persona tiniebla, de una persona que en su mente de la persona no tiene claridad bíblica, no tiene claridad de la luz de la palabra para poder alumbrar su camino de líder, para poder regir. Te está hablando que en este tiempo del comienzo de la Biblia, lo que está hablando Jehová es que cuando Él comenzó esta creación, lo que había era una negrura de ignorancia. Ya les dije que Génesis 1 lo que es. Génesis 1:1 lo que es, ya les dije que es el principio de una creación, pero en negativo, porque este principio lo que quiere decir es cuando Nabucodonosor llevó prisionero al pueblo de Judá a Babilonia. Aunque ustedes lo ven en el principio de la Biblia, pero eso es lo que es. En pocas palabras, para que ustedes me entiendan, toda la Biblia, comenzando desde Génesis 1, lo que ella te cuenta es una historia de lo que pasó con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, en manos, en este caso, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Eso es lo que la Biblia cuenta. Toda la historia de la Biblia, en la Biblia vamos a hallar muchos reyes y reinos que pelearon con el pueblo de Jehová, pero yo les estoy hablando de la palabra principio de aquí de Génesis 1. En la palabra principio, lo que quiere decir es principio de la creación de la esclavitud, porque es el principio de cuando el pueblo de Judá cayó esclavo, espiritualmente hablando, en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Okay? Nabucodonosor era rey de Babilonia, sí, y su hijo también, pero rey siervo. Ya les hablé que siervo en sí quiere decir dos cosas. Siervo del reino es una persona ignorante de la Biblia, y también siervo que cobra un salario. Puede ser que la persona sea alguien rico económicamente hablando y no cobre un salario para trabajar como gobernante o trabajar como sacerdote. Puede ser que la persona no califica como siervo bajo salario, pero sí califica como siervo bajo ignorancia bíblica. O sea que la persona no entiende Biblia o entiende muy poquito, y por lo tanto la persona no puede ser hijo del Dios Todopoderoso, de Jehová, como un caso de Cristo, o hijo del Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser hijo? Porque tiene que ser hijo del verbo, de la Biblia. Entonces la persona, al tener muy poquito entendimiento bíblico, no califica para ser hijo, pero sí, si es una persona trabajadora, ¿ok? Y que hace su trabajo que se le ha mandado como siervo, sí califica como siervo, aunque la persona decida servirle a Dios sin salario. Pero como no entiende suficiente Biblia, entonces no puede ser hijo, sino que tiene que ser siervo, o ser un trabajo de siervo o un trabajo de esclavo, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, la palabra ofrendarán, aquí la terminé en esta cita bíblica.
Pero vamos a dar un repaso porque seguimos con el estudio de los diezmos y ofrendas. Ya vimos la palabra, lo primero que amaséis, vimos que era lo primero que tenían que amasar, ya lo vimos, lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda. Y esa torta en ofrenda, vimos la palabra lo primero que amaséis. La palabra, lo primero es lo mismo que principio de Génesis 1. Eso sí lo vimos. Lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda. Seguimos con la palabra de ofrendar diezmos o ofrendas o tortas. ¿Ok? Entonces, la cita bíblica que vimos anteriormente para ofrendarán los diezmos o las ofrendas era Números 18:24, ¿ok? Donde dice las primicias de los diezmos que ofrendarán. Terminamos ahorita la palabra ofrendarán. Y continuamos con el mismo texto bíblico, Números 15, pero ahora versículo 20, y dice, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Ok, entonces la palabra primero aquí es Génesis 1, principio. La palabra principio, la palabra primicias y la palabra primero de lo que estamos estudiando es el mismo número, 7225 en la concordancia Strong y en el diccionario Strong. Entonces, si es el mismo número, es la misma definición. Entonces, no vamos a estudiar la palabra primero porque ya la palabra primero la vimos. Pero continuaríamos con la palabra amasar. Lo primero que amaséis. No, ya vimos la palabra amasar porque ya me acuerdo que vimos la palabra juramento, juramentar. Y la palabra ofreceréis es la misma palabra ofrendar que acabamos de ver ahorita, es el mismo rey Nabucodonosor, el Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Entonces, vamos a entonces continuar estudiando la palabra que sigue. El texto bíblico es Números 15:20. Vimos la palabra principio de Génesis 1, principio, primicias, primero, es lo mismo. Vimos la palabra amasar, amaséis, lo que amaséis, que quiere decir lo que juramenten. Acuérdense que ya di ese estudio, lo que juramentas, que Jehová mismo lo juramentó por él mismo. La palabra ofreceréis es lo mismo que acabamos de terminar ahorita. ¿Cuáles son las ofrendarán? Los diezmos que ofrendarán y la torta que ofreceréis es lo mismo. La palabra ofrendar y ofreceréis es la misma definición porque es la misma palabra, es el mismo número. Es 73:11 en la concordancia Strong. Si usted va a la concordancia o al diccionario Strong y busca en el Antiguo Testamento el número 73:11, le va a dar que ese número quiere decir ofrendarán o ofreceréis. Es lo mismo. Entonces, como ya vimos la palabra ofrendarán y ofreceréis es lo mismo, no lo voy a repetir. Pero ahora vamos entonces a ver, en esta parte de estudio, para terminar, vamos a tratar de ver la palabra torta. Porque él dice, ofreceréis una torta. Y ya les dije que una quiere decir el pacto uno. Entonces, cuando le estoy hablando de una, estamos hablando del pacto de Agar. ¿Ok? Una. Ahora, para nosotros que nos quede claro, en vez de torta, vamos a ir a dar una repasada a la palabra uno. ¿Ok? Antes de llegar a tortas. Vamos a dar una repasada para que nos quede más claro en la palabra, porque dice que ofreceréis una torta, no dice que ofrecerás dos tortas, sino una. Entonces, hay que ir a buscar esa torta, entonces ese uno, y vamos a ir a Gálatas. En Gálatas, déjenme ver.
va a estar, déjenme ver aquí, voy a ver en esta. Vamos a ir a Gálatas. Sí, va a estar en Gálatas capítulo 4. Vamos a tomarlo de Gálatas 4. Lo vamos a tomar del versículo 21 en adelante. Y en Gálatas 4, 21 en adelante, dice, se me movió la hoja. Ok, déjenme encontrarlo porque se me movió. Estamos, Gálatas 4, 21. Y dice, 21 en adelante. Lo voy a tomar desde allí para que podamos entender mejor la palabra una torta. Ya vimos uno, lo hemos venido viendo en muchos estudios, pero lo voy a tomar porque el texto es Números 15-20 que dice, de lo primero que amaséis, dice el texto, ofreceréis una torta. Entonces, antes de llegar a la palabra torta, ya he estado dando estudios atrás de la palabra uno, ya di un estudio de eso, y siempre comento del un pacto, siempre lo hablo conectado a otros estudios, pero lo voy a probar un pacto o una torta, que es lo mismo. Entonces vamos del 21 y dice Gálatas, Gálatas 4, ¿qué dije? Ya se me perdió otra vez. Gálatas 4:21. Bueno, 4:21 dice, decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley que Jehová le dio a Moisés. Dice, ¿no habéis oído de la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, un hijo de la esclava, dice, y el otro hijo de la libre, de Sara. 23. Pero dice, pero el hijo de la esclava nació según la carne o según el pacto de la carne. El pacto de la carne es el pacto 1, ¿ok? Dice, mas el hijo de la libre nació por el pacto de la promesa. 24. Dice, la cual, pongan atención, lo cual es una alegoría, que lo acabamos de ver atrás. Esto es una alegoría. Dice, pues estas dos mujeres, o sea, Agar y Sara, estas dos mujeres son los dos pactos. Dice, el pacto 1 proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Entonces aquí te está diciendo, en el texto que estamos estudiando es Números 15-20 y te dice, de lo primero que amaséis ofreceréis una torta. ¿Una torta para qué? Pues una torta para un pacto. Cuando te está diciendo una torta es el mismo número de un pacto. Te está hablando del primer pacto, o sea, te está diciendo, en esta cita bíblica de Números te está diciendo que Jehová requeriría esta torta para el primer pacto, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy probando, antes de ir a la palabra torta, quería probar la palabra uno para que entendamos que esta una torta, un pacto. ¿Ok? Entonces, esta torta y este pacto, ¿para quién pertenece? Pues esta torta o este pacto pertenece al pacto 1, que quiere decir el pacto de Agar, que es el pacto de Sinaí, y quiere también decir el pacto de Aarón y también quiere decir el pacto de Adán. ¿Ok? Todo viene allí, al mismo punto. Entonces, ya que vimos, pongan atención, estoy hablando, he venido enseñando que Génesis 1, la palabra principio, principio de diezmo, principio de ofrenda, principio de creación, ¿ok? Entonces, aquí es entonces la palabra principio de una torta, ¿ok?
Pero como ya expliqué que la palabra diezmo y ofrenda quiere decir líderes de alto entendimiento bíblico para regir o gobernar un reino, entonces hay que investigar. En otro estudio que di anteriormente, expliqué que las personas diezmo son personas espina, que les dije que primero la persona es espina y con una buena educación bíblica deja de ser espina y un día se convierte en diezmo. ¿Ok? Expliqué todo eso, que por esa razón es necesario evangelizar continuamente para poder estar sacando personas de la mente natural y traerlas a un buen entendimiento bíblico para que dejen de ser espina y se conviertan en diezmo. ¿Ve que expliqué todo eso? Entonces ahora la Biblia en esta palabra torta nos va a probar que una persona diezmo o una persona ofrenda es también una torta. Y nos va a probar que así como les probé que la palabra diezmo quiere decir espina, también aquí nos va a probar que la palabra torta quiere decir serpiente o culebra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona diezmo entonces puede ser una persona culebra o una persona serpiente. Bueno, no es que puede ser, es que es. La Biblia lo prueba. No es que puede ser, es que lo es. Solo que la Biblia prueba que hay personas serpientes para mal y hay personas serpientes para bien. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la Biblia explica de la caída del primer pacto de Adán, del pacto de Adán y Eva. La Biblia explica, dice, y la serpiente vino y le habló a Eva al oído y que le decía que no sé qué y que no sé cuánto, que mira, que no hagas caso de eso porque lo que vas a hacer es igual que Dios y bla, 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 y toda esa historia. Ya les dije que en la Biblia los animales no son animales, son personas, todas son personas. Entonces esa serpiente de Génesis 3 te está hablando de un líder, ¿ok? Un líder gubernamental, reinal o un líder gubernamental, religioso o sacerdotal. Entonces, en ese caso, esa persona serpiente que engaña a Eva, ok, y le hace creer una mentira que no es, pero es una mentira para destronarla del reino que ella pertenecía. En ese caso, esa persona serpiente hace un trabajo de serpientismo, pero negativo, en el área malo, que de eso hay muchísimas serpientes, ¿ok? En el mundo. Pero también la Biblia prueba. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habló con los discípulos y con su gente y les dijo, velad por vosotros mismos. Y les dijo, sed mansos como palomas y astutos como la serpiente. Pero ¿cómo le va a decir Cristo eso a sus mismos discípulos que él mismo los está poniendo a trabajar como parte de su reino? ¿Cómo les está dando de consejo que ellos se comporten como serpientes? Pues sí, pero él no les está diciendo que sean serpientes en el sentido de Génesis 3, en el sentido maligno de hacerle daño a una persona. Él les está diciendo que sean mansos como palomas y astutos como serpiente, que quiere decir que es una persona astuta, que tenga astucia bíblica, astucia de entendimiento, de entender cuándo enfrente de ti tienes a una serpiente maligna que te va a destruir y te va a destronar de tu reino, y cuando que tú sepas discernir cuando enfrente de ti tienes a una serpiente que es simplemente serpiente en el sentido de defender lo que es suyo. Entonces, cuando él usó el término que le dijo a los discípulos, sed mansos como palomas y astutos como serpientes, lo que les estaba él diciendo era, aprendan a ser personas astutas que no sean derrotados tan fácilmente por una persona serpiente maligna, por las personas serpientes malignas que los rodean. Aprendan a ser líderes astutos como una serpiente, porque la serpiente es astuta. Es una analogía todo ese lenguaje, ¿ok? Entonces, en este caso, ya expliqué anteriormente que una persona diezmo o una persona ofrenda, antes de convertirse en diezmo y en ofrenda, es una persona espina.
Eso lo hablé y lo vamos a seguir viendo esa palabra espina conectado con un montón de cosas en la Biblia. Pero en este momento, la cita bíblica que estamos viendo es que vamos a ver que la persona diezmo o ofrendas, que es lo que seguimos estudiando de la palabra principio, de la creación, la persona diezmo o ofrenda también es una serpiente, o sea, una persona serpiente. Porque expliqué en otro estudio, comenté que a la persona diezmo, específicamente diezmo, es una persona reinal, un rey o una reina, un príncipe, una princesa. No importa si es sacerdotal o no, o gubernamental, pero el punto aquí es que si es un rey, una reina, un príncipe, una princesa, te está hablando de líderes que tienen que liderar un reino, una nación, un continente o un imperio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes que aprender a ser serpiente para saber cuándo tienes enfrente de ti una serpiente maligna o una serpiente que simplemente se defiende. Tienes que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque vas a liderar con todo ese tipo de personas. Además, nadie se convierte en diezmo sin aprender a ser una persona serpiente en el sentido de astucia o de discernir cosas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con líderes gubernamentales, estás hablando de serpiente de alguna manera. Ahora, bíblicamente hablando, la Biblia solo nos manda a ser serpientes en el sentido de defender el reino que Dios ha puesto en tus manos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver, ya vimos que el pacto 1, dice el texto, de lo primero que amaséis, ya vimos la palabra primero, ya vimos la palabra amasar, ya vimos la palabra ofrendarán o ofreceréis, ya vimos la palabra diezmo y dice, ahora sigue la palabra torta. Dice, de lo primero que amaséis, dice ofreceréis un pacto, ya lo fuimos a ver aquí en Gálatas, una torta. Ahora vamos a ver que esa torta es un líder, pero es un líder serpiente. Entonces empieza uno a pensar, bueno, si es un líder serpiente, ¿cómo va a ser diezmo? ¿Cómo va a ser ofrenda? ¿Cómo va a ser torta? Ya les di que es un misterio, pero toda persona que llega a ser diezmo, específicamente diezmo, antes de ser, es espina. Pues claro que si es espina, puede ser serpiente. ¿Ok? Entonces, tenemos que estudiar la Biblia apropiadamente para entender su lenguaje de ella, porque ella tiene su propio lenguaje. Entonces, vamos a ir a ver esta torta. Y la cita bíblica de la torta, ya vimos que la cita bíblica que estamos estudiando está en Números 15-20 de la torta, pero para saber quién es esa torta, o si está hablando que esa torta es un pedazo de pan literal, o esa torta es una caja, o es un árbol, esa torta ¿qué es o quién es? Bueno, para saber, ya les dije que para saber, para entender la Biblia necesitan las conexiones, porque ellas son las que te van a ayudar a entender de qué está hablando la Biblia. Y las conexiones de esta torta va a estar en Isaías 14. Vamos a Isaías 14. Ok, en Isaías 14, versículo 29, 14, 29. Y dice Isaías 14, 29. Dice, no te alegres tú, Filistea, dice toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Pongan atención, la vara. Y la palabra vara en la Biblia quiere decir dos cosas. La palabra vara quiere decir tribu, una de las tribus de Israel o cualquier tribu. Quiere decir tribu y también la palabra vara quiere decir regir, reinar, gobernar.
¿Ok? Entonces dice Jehová en la palabra, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid voladora y su fruto será serpiente voladora. O sea, que lo que les quiero decir con esto es que en negativo, una persona diezmo en negativo, estás hablando del presidente de una nación, estás hablando del rey o la reina de un reino, de un imperio, de un continente, estás hablando de un sumo sacerdote. Esas personas pueden, todas ellas, en un sentido negativo, ser espina para otra persona o para un reino o para una nación, y también pueden ser una serpiente venenosa, letal, para destruir a un reino, a una nación, un imperio, un continente, un gobierno. Claro, ya les dije que nadie puede llegar a ser diezmo en la Biblia si no tiene las calificaciones para hacerlo. Ahora, que para ser una persona diezmo, en el caso del reino de Cristo, que es el reino que estamos esperando, como el reino de Cristo es un reino de justicia, un reino de honestidad, un reino de rectitud, de honor, de honra, todas esas cosas, quiere decir entonces que lo que necesitamos para el reino de Cristo son diezmos que sean espina y que sean serpiente y todo lo que usted quiera, pero tienen que serlo en el área positivo. O sea, tienen que ser ese tipo de personas, pero para construcción del reino de Cristo. No como en el caso que pasó con el pacto de Adán, que el pacto que Jehová firmó con Adán, con Agar, con su gente, era un pacto bueno, santo, puro, y ellos lo destruyeron porque ellos se dejaron llevar por el veneno de la serpiente, se dejaron llevar por la espina que ya existe en ellos, porque ya les dije que una persona diezmo es una persona que tiene la capacidad de ser espina para herir o lastimar o destruir a una persona o a un reino, y diezmo quiere decir una persona serpiente que tiene la capacidad y el entendimiento para destruir o destronar a una persona de un trono, de un reino, de un continente, de un imperio. Entonces, diezmo no es cualquier persona. Pero les dije que el diezmo no tiene nada que ver con el dinero que piden en las iglesias, ¿ok? Entonces, en el caso del reino de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos todos esos diezmos, pero los ocupamos y ofrendas. Los ocupamos, tienen que ser personas astutas, así como nuestro Señor Jesucristo les dio el consejo a los discípulos: sed mansos como palomas, pero también no pueden quedarse nada más siendo palomitas. ¿Por qué? Porque los lobos feroces los van a destruir. Entonces les dijo: sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Entonces necesitamos de alguna manera ser astutos como serpientes para poder discernir qué clase de serpiente es la que tenemos enfrente o con qué clase de serpiente vamos a ir a trabajar o con qué clase de serpiente nos tenemos que enfrentar. Acuérdense que todo lo de la Biblia es cuestión de reinos, y en todos los reinos, en todos, no importa si es un reino bíblico o no bíblico, pero en todos los reinos existe maldad en cantidad. En todos los reinos envenenan a los reyes, matan a los reyes, los mandan a fusilar, los secuestran, los matan, etcétera, etcétera. Eso existe en todos, señores. Ha existido en el pasado y existe en el presente. Destronamos a tal rey para quedarnos con tal reino, bla, 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 bla. Todito eso siempre ha existido. O sea, la maldad en nosotros los seres humanos es una cosa. La maldad y la envidia, la avaricia, son cosas bien difíciles de sacar de una persona. Una persona con un buen estudio bíblico puede deshacerse de todas esas cosas y solo dejar ese serpientismo para cuando lo ocupa en un sentido de defensa, pero no en un sentido de destruir a personas inocentes o un reino que no tiene nada que ver
con ser destruido. Entonces, la Biblia lo que hace es prepararte educativamente. La Biblia lo que hace es darte una enseñanza reinal, ya sea sacerdotal o en forma de gobierno, te da una enseñanza de cómo dejar de ser una espina y convertirte en serpiente, o serpiente y espina, pero en un sentido solo de defensa. Nada de usar ese colmillo de la serpiente, ese veneno de la serpiente, o usar esa aguja de la espina para dañar a otras personas su reino, solo porque en mí, que soy el diezmo, está el poder para hacerlo. No, eso es antibíblico. ¿Ok? Entonces, ya que estamos entendiendo, le estoy probando otra vez 14:29, lo voy a leer, dice Jehová: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Dice, porque de la raíz de la culebra saldrá una áspid, áspid es serpiente, saldrá áspid, y el fruto de esta áspid será serpiente voladora. Porque ya les expliqué en otro estudio que el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos esos libros para ese tiempo, el pueblo de Jehová estaba completamente corrupto. Ustedes agarran voy a poner un ejemplo, uno de los narcos más famosos del continente de nosotros, el que usted escoja, era nada a la par de la mente del pueblo de Jehová en aquel tiempo. Porque ya les dije que el problema es que la creación, cuando Jehová comienza una creación, o Dios comienza una creación, en este caso Cristo comienza una creación, Él necesita esos diezmos y esas ofrendas que son líderes. Entonces, a fuerza, esos líderes han sido por años formados en una Biblia constante, constante. Y si ese líder tiene educación política o educación de economía o de leyes o de cualquier otra cosa, entonces todo eso junto convierten a una persona en serpiente letal, venenosa completamente y destructiva si la persona quiere usar todo su conocimiento para malo. Pero si la persona quiere usar todo su conocimiento para construir un reino bonito, bueno, un reino de honra, claro que la persona lo puede hacer. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene el entendimiento para hacerlo. ¿Ok? Entonces, toda la persona diezmo, eso es lo que es, una persona entendida, con un entendimiento para hacerlo. Entonces, aquí voy a dejar este estudio de la torta serpiente voladora. ¿Ok? Vamos a continuar en otro estudio con lo mismo de la serpiente voladora, que es la torta. Es verdad que esa torta no tiene nada que ver, pero después vamos a hablar más de todo eso. Pero ahorita aquí lo voy a dejar en esta parte, ¿ok? Acuérdense que ya vimos Isaías 14:29 y vamos a continuar siempre repasando hasta que nos vaya quedando más claro y más claro quién es una persona diezmo. ¿Ok? Es importantísimo en la Biblia saber quién es una persona diezmo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que las personas diezmos son las que construyen los reinos. Si no tenemos diezmo, podemos tener congregaciones de iglesias grandísimas, 40, 50,000 personas, una iglesia. Pero de nada nos sirve eso, porque una iglesia es congregación. Necesitamos diezmos y ofrendas de alto calibre, de un buen entendimiento bíblico y una buena obediencia bíblica. Y así podemos tomar el reino con nuestro Señor Jesucristo. Y como decía mi mamá, a ver de qué cuero salen más coyundas. Así que aquí los dejo.
Que el Señor les bendiga y les ayude en todo lo que están haciendo. Síganlo haciendo. Sigámonos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les guarde.